Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, mis amigos que están presenciando este corto video en donde quiera que se encuentren. Pues las diferentes latitudes de la Tierra no nos permiten saludar de una manera de decir muy buenos días. Por esa razón es que decimos muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, según el lugar en donde se encuentre cada uno de ustedes. Pues hoy este día quiero reflexionar junto con ustedes y si alguien tiene comentarios nos los puede dejar, a los cuales podríamos dar respuesta después en otro programa que abordaremos en este mismo espacio. Vamos a reflexionar unos minutos sobre la cuestión de la masificación que se ha dado en el transcurso del desarrollo histórico de lo que es Estado de Derecho, puesto que mucho se escucha decir Estado de Derecho, Estado de Derecho. Entonces, yo he tomado bien reflexionar un poco sobre el devenir histórico de lo que es la construcción del Estado de Derecho. Para esto, pues yo he tomado bien, según he estructurado esta reflexión eh, sencilla, precisa, pero no menos rigurosa de lo que se exige en una exégesis y una hermenéutica jurídica y filosófica de este tema. Pues remontándonos, aunque nos parezca raro, a lo que se llama la mitología griega, puesto que esta cuestión del Estado de Derecho hay que ir siempre a Grecia, a Atenas. Cuando se habla de democracia hay que ir también a Grecia, puesto que son los únicos que vivieron la democracia directa, cuya democracia no se vive en ninguna parte del mundo ahora. Ningún país vive democracia directa. A lo que se aspira actualmente es, aclaro este tema, este punto, a lo que se aspira actualmente en estos tiempos es a una especie de democracia representativa. No existe la aspiración lógica desde la filosofía política de otro tipo de democracia. La democracia directa solo la vivieron los griegos. Imposible que un país la viva. Y los que conocen y han estudiado la democracia griega saben lo que estoy diciendo. Porque era una asamblea donde directamente al mano alzada tomaban las decisiones, cosa que no se puede ahora, cosa que es imposible hoy. Pues bien, aclarando esto, que a la democracia que podemos aspirar nosotros es a la democracia representativa, que no es más que una democracia burguesa, o llámese una democracia formal, son reglas de juego. Pues bien, el Estado de Derecho, había una reflexión en la mitología griega en cuanto se le llama el mito fundante o fundacional, que es el fondo del fundamento de lo que es el devenir teórico y constructivo de lo que es el Estado de Derecho. En ese mito fundacional, por decirlo así repetidamente para que nos quede claro, ese mito fundacional, tenemos que remontarnos a la existencia de Urano y Gea en la mitología griega. Es decir, Urano era el cielo y Gea era la tierra. Pero Urano estaba encima de Gea y todos los que hemos leído la mitología griega ya sabemos que Urano estaba yaciendo siempre encima de Gea y bueno, la cuestión de que los hijos no podían nacer y todo eso. Mm, pero llegó un momento en donde hubo un hijo de Urano y Gea que sí nació, que sí nació, sí nació y ese hijo era Cronos, Cronos hijo de Gea. Entonces,
Cuando nace Crono, cuando nace Crono, Cronos destruye, derrota a su padre Urano. Cuando Cronos derrota a su padre Urano, pues ya deja de reinar Urano y quien reina es Cronos. Cronos del griego significa tiempo. Entonces, como quien reina a partir de ahí es Cronos, es decir, el tiempo, pero es un tiempo en donde sus hijos los va devorando, destruye a sus propios hijos. Y un Cronos de la mitología griega, interpretado desde la filosofía política griega, de que ese Cronos, ese tiempo, lo devora todo y nada es estable. Nada es estable. Ni las instituciones pueden estar porque Cronos lo devora todo, lo come todo, lo hace imposible todo, incluida la razón, dentro de lo que es la reflexión de la mitología griega desde un punto de vista de la filosofía política griega. Bueno, pero como Cronos está reinando y todo es imposible, todo es inestable, las instituciones no pueden existir porque todo es inestable por parte del tiempo. El tiempo lo devora todo. Pues bien, después surge Zeus, hijo de Cronos, y todos sabemos que cuando nace Zeus es porque como Cronos se comía a sus hijos, la madre de Zeus, como cuando él nace, Cronos le dice dámelo para comérselo y le da una piedra envuelta y se la come creyendo que era el hijo. Ella lo esconde y Zeus crece y cuando Zeus crece regresa con unos titanes a destruir a su padre Cronos y lo destruye. Entonces, Zeus, hijo de Cronos, destruye a su padre y deja de reinar el tiempo dentro de lo que es la mitología griega. Estamos, deja de reinar Cronos, deja de reinar el tiempo. Y como deja de reinar Cronos, deja de reinar el tiempo, a partir de ahí todo es posible. Ya de ahí en adelante existe la posibilidad de la estabilidad de las cosas, de la tranquilidad. Entonces, como todo es posible y todo es llamado a la existencia, es decir, de las instituciones mismas, porque ya todo gozaría de una estabilidad, de la razón también, de la existencia de la razón, porque ya quien gobierna es Zeus, ya Cronos ha sido destruido por su hijo Zeus. Es decir, en otras palabras, que las instituciones, a partir de la exégesis de la mitología griega, las instituciones sobreviven a través del tiempo. Las instituciones, a partir de ahí que surgen las instituciones, es donde ellas mismas tienen que sobrevivir a los avatares del tiempo. Y por decirlo de otra manera, en el pensamiento de aquella expresión paradigmática jacobina, que las leyes gobiernen y que no gobiernen los hombres. Es decir, a partir de ahí surge una premisa que explica esto, de que si bien es cierto que el pez grande se come al pequeño, pero no es lo mismo que el pez grande se coma al pequeño, a que exista una ley que diga que el pez grande no puede ni debe comerse al pez pequeño. Esa es la cuestión. Entonces, a partir de ahí, de esa explicación, de esa exégesis de la mitología griega, desde que Zeus destrona a Crono, a partir de ahí son posibles las instituciones. Es ahí donde surgen las instituciones que le llamamos instituciones democráticas. Pues bien, dejando este recorrido de la historia de la mitología griega, podemos inferir
de que este tema del Estado de Derecho es necesario hacer referencia a lo que es el proyecto de la Ilustración, es decir, al movimiento filosófico ilustrado de aquellos pensadores como Rousseau, Montesquieu, Diderot, Voltaire, Locke, Descartes, Kant y otros muchos más que se destacaron en este proyecto filosófico de la Ilustración. Según este proyecto, mis amigos de la Ilustración, nosotros deberíamos tener una sociedad con un estado de derecho estable y una especie de república capaz de englobar al planeta entero con unas normas de respeto absoluto a la esencia del ser humano. Ese es el espíritu intrínseco de lo que es la exégesis histórica del proyecto filosófico de la Ilustración en la reflexión del Estado de Derecho. Pero dicho proyecto filosófico de la Ilustración se vio interferido por una cosa que se llama capitalismo. Ya vamos a explicar eso. Entonces, desde lo que es el espíritu de lo que es el proyecto filosófico de la Ilustración, nosotros deberíamos tener un Estado de Derecho estable, bien estructurado, con una especie de construcción de república que sea capaz de englobar al planeta entero. Y todo eso se vio frustrado porque fue interrumpido por otro proyecto, que es el proyecto del capitalismo. Es de a partir de allí en donde algunos marxistas, compañeros marxistas, cometieron el error dentro de lo que es la evolución y desarrollo histórico de las ideas marxistas, que cometieron el gravísimo error, y las izquierdas de hoy siguen cometiendo ese gravísimo error de no valorar los aportes del movimiento filosófico de la Ilustración, de los grandes genios como Rousseau, Montesquieu, Denis Diderot, Voltaire, Locke, Descartes, Kant, todos estos, y se los entregaron al capitalismo, a la burguesía. Se los entregaron al capitalismo. O, mejor dicho, en otros casos, a algunos de ellos los dejaron en el ostracismo. Y, claro, venimos en la tradición marxista, se materializa todo eso en el movimiento de las izquierdas latinoamericanas, por decirlo así. Y las izquierdas vienen, desechan a Rousseau, desechan a Montesquieu en la separación de poderes y a Locke, desechan a Diderot, a Denis Diderot, desechan a Voltaire, desechan toda la teoría del pensamiento de Descartes, que es revolucionario, y se quedan con el Che. Nos quedamos con el Che. Y no soy quien para hablar mal de Che, no tengo nada que decir de Che, pero que el Che no es un pensador estructurado, no nos dejó un pensamiento estructurado, sigue una buena praxis revolucionaria, como cualquier otro. Desprestigiamos y desechamos, mejor dicho, y mandamos al ostracismo y entregamos a lo que son el pensamiento burgués, a Rousseau, a Montesquieu, a Denis Diderot, a Voltaire, a Locke, a Descartes, y nos quedamos con el Che. Y nos quedamos con Sandino también, que sus méritos tienen, pero hay que dar al César lo que es del César. Gravísimo error haber desechado todo a los exponentes de la Ilustración. Bueno, según este proyecto nosotros deberíamos tener un Estado de Derecho y una especie de república capaz de globalizar este planeta, pero fue interrumpido por el capitalismo. Bien, el, el proyecto de la Ilustración, ese proyecto filosófico, se puede explicar en tanto en cuanto que se hace política desde el lugar vacío,
desde un lugar vacío para la argumentación y la contraargumentación. Ahora voy a explicar ese lugar vacío que recoge la ilustración desde lo que es la tradición del pensamiento de los griegos. Léase quienes tengan a la mano el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. El artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice: toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Óigase bien, ahí está el vacío, sin distinción, ahí hay una negación, una expresión de negación, hay una negación, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Dice: toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción. Eso de sin distinción es una negación. Está diciendo sin esto, negando para que se pueda dar algo, está diciendo pero sin esto. Es decir, dejando un vacío. La ilustración recoge, esto viene desde la ilustración, recoge lo que es ese vacío que crearon los griegos. Este lugar vacío que la ilustración francesa, el movimiento filosófico ilustrativo, heredó de los griegos. De los griegos. Voy a leer un texto de los manuscritos que tenemos de Platón. Dice Platón en su tratado sobre las leyes lo siguiente, lo voy a leer. Dice: quien ocupe el lugar de las leyes debe ser declarado el enemigo más peligroso de la ciudad. Óigase bien lo que dice. En el tratado sobre las leyes dice Platón: quien ocupe el lugar de las leyes debe ser declarado el enemigo más peligroso de la ciudad. Y sigue diciendo Platón, que ese enemigo debe ser declarado inmediatamente condenado a muerte. Claro, porque si hay un sujeto, óigase bien lo que estoy explicando, porque si hay un sujeto que está ocupando, según el pensamiento de Platón, si hay un sujeto que está ocupando el lugar de las leyes, es porque ya no hay leyes para juzgarlo, para procesarlo, para controlarlo. Es decir, un presidente que se quiera sentar en el lugar de las leyes debe de ser declarado el enemigo más peligroso de la ciudad. Porque claro, si él se siente en el lugar de las leyes, ya no hay leyes que lo puedan juzgar, porque él se cree la ley. Él. Bien, siguiendo con esto, sigue diciendo Platón: quien esclavice a las leyes, sometiéndolas al poder de los hombres, quien haga que la ciudad se someta a los dictados de una camarilla, debe ser declarado el enemigo más peligroso de la ciudad y tiene que ser muerto inmediatamente, dice Platón. Estoy leyendo textualmente y lo repito, sigue diciendo Platón en sus textos del Tratado sobre las Leyes: quien esclavice, dice Platón, a las leyes sometiéndolas al poder de los hombres, quien haga que la ciudad se someta a los dictados de una camarilla, debe ser declarado el enemigo más peligroso de la ciudad. Es decir, si existe un proceso para que las leyes nazcan y existe un rey, un príncipe, un presidente que esclavice a las leyes, es decir, que él hace la ley, que lo que él diga está sobre las leyes, debe ser declarado el enemigo más peligroso de la ciudad.
inmediatamente debe ser condenado a muerte, dice Platón. Esto fue todo lo que recogieron los de la Ilustración, a los que mencioné, a los grandes pensadores de ese dicho proyecto filosófico como Voltaire, Locke, Descartes, Montesquieu, Denis Diderot, Rousseau, en los tiempos de Robespierre. Estos retomaron ese proyecto, y como vieron que el rey esclavizó las leyes sometiéndolas al poder de los hombres y esclavizó la ciudad, la sometió a los dictados de una camarilla, le dieron muerte al le dieron la guillotina en la Revolución Francesa. Entonces, por eso es que yo digo que estos textos de Platón los retoma la Revolución Francesa, es decir, más específicamente, los retoma la Constitución Jacobina de 1793, en su artículo 27. Es decir, la Constitución Jacobina, mejor dicho, la Constitución de Robespierre, cuando dice textualmente así: todo individuo que usurpe el lugar de la soberanía debe de ser de inmediato muerto por los hombres libres. No sé si me doy a entender. Está explicando primero lo que es el devenir histórico, filosófico de la mitología griega, donde nacen las instituciones. Después nos pasamos a lo que dice Platón. Y Platón dice que quien esclavice a las leyes, sometiéndolas al poder de los hombres, quien haga que la ciudad se someta a los dictados de una camarilla, debe de ser declarado el enemigo más peligroso de la ciudad. Entonces, todo este proyecto todo este pensamiento, perdón, de Platón, lo retoma la Ilustración. Mejor dicho, recogido en lo que es la Constitución Jacobina de 1793, es decir, la Constitución de Robespierre, la cual dice en su artículo 27, todo individuo que usurpe el lugar de la soberanía debe ser de inmediato muerto por los hombres libres. Claro, por esa razón guillotinaron al rey. No sé si me doy a entender. Pues los griegos, ese lugar vacío de donde se debe hacer la ciudad, donde dice todo hombre tiene derecho sin distinción de ese sin, esa negación, ese vacío de donde se tiene que hacer la política. Los griegos inventaron ese lugar vacío, ese espacio. Es decir, ese lugar que inventaron los griegos es ese espacio de argumentación y contraargumentación, que recopilando un poco de historia, en los textos de Heródoto se puede leer que el rey Ciro de Persa criticó a los griegos cuando ellos estaban creando esto, como ingenuos, por crear un espacio vacío, según Ciro, en ese espacio vacío donde ellos acudían periódicamente a engañarse. Decía Ciro que ese lugar vacío que está en medio de la ciudad, tendría que estar ahí un trono para el rey o un templo para los dioses, para la religión. Pues vinieron los griegos y dijeron no. Aquí en el centro de la ciudad le dijeron, en contraposición a lo que les criticaba el rey Ciro de Persa, dijeron los griegos que no, que allí no tenía que haber ningún trono en el centro de la ciudad, de ningún rey que usurpara el lugar de la argumentación y contraargumentación, que es la asamblea, que es el parlamento. Sino que los griegos dijeron que allí tiene que haber un lugar vacío. Allí, mis amigos, es donde inicia la aventura de la ciudadanía y el Estado de Derecho. Allí, históricamente, allí surge, allí nace la aventura
insisto y repito, de lo que es eso que se llama ciudadanía y Estado de Derecho. Ahí surge. Posteriormente, los griegos, bueno, vencieron y derrotaron al rey Ciro de Persia. Fue derrotado, imagínense. Pues bien, un presidente, un rey, un príncipe, no puede estar por encima del derecho, no puede estar por encima de la ley. Ese lugar vacío que crearon los griegos para la argumentación y la contraargumentación fue retomado por la Ilustración para que desde ahí se haga la política, con descanso, con desahogo, en donde la razón pueda florecer. Decía Ernest Bloch que la razón no puede florecer sin esperanza, pero que la esperanza no puede hablar sin la razón. Otro texto que me gusta mucho es el de Aristóteles, que lo cito casi siempre. No debemos tratarnos a nosotros mismos en tanto que hombres, puesto que hombres somos, ni en tanto que mortales, puesto que mortales somos, sino en la medida de que hay algo divino en nosotros. Trataros, pues, dice Aristóteles en su tratado sobre política, trataros y tratar de inmortalizarnos y divinizarnos según aquello que es la razón. Pues bien, mis amigos, hasta aquí vamos a dejar esta reflexión hasta hoy, que es introductoria a lo que es el Estado de Derecho. Cómo surge, cómo nace, cómo se da desde la mitología griega, desde los griegos que crean ese espacio vacío en donde se da la argumentación y la contraargumentación. Y el fruto de la argumentación y contraargumentación que se da en ese espacio vacío en el centro de la civita de la ciudad, el fruto son las leyes, el Estado de Derecho. Por lo tanto, ningún hombre, ningún presidente, por presidente que se sea, puede estar sentado en ese lugar vacío, en el centro de la ciudad, en el lugar donde se da la argumentación y la contraargumentación para que nazcan las leyes. Un presidente no se puede sentar. Y si se sienta, de inmediato debe ser declarado el enemigo más peligroso de la ciudad. Un fortísimo abrazo a todos y que Dios los bendiga.